Buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, con este adelanto. ¿M? Y como yo les había anticipado en la reunión pasada, ya vamos a pasar a una tercera unidad, ¿no? Donde vamos a hablar de aspectos de estructura social, ¿no? Hasta ahora veníamos hablando de cuestiones más bien microsociológicas, sobre todo con ese esquemita que hicimos, de cómo uno se va haciendo persona social, más allá de que después le dedicamos mucho al tema del delito. Em, pero ahora vamos a ver aspectos, en esta unidad vamos a ver aspectos, sobre todo una mínima introducción sobre qué es estructura social y después vamos a meternos en el concepto de estratificación y en el concepto de familia, que me parece que hacen de alguna manera a la conformación de la estructura social. Acá tenemos una definición, ¿no?, de Lucas Marín, que dice elementos básicos, los rasgos más estables e invariantes del vivir colectivo que se van considerando en un largo periodo histórico. Datos, observaciones, testimonios e interpretaciones sobre la realidad que nos rodean mínimamente comprobables, contrastables y acumulables. Es decir, la primera idea que tenemos que sacar de acá es que la estructura social, por su propia definición, es algo estable, algo que permanece en el tiempo, algo que no que cambia, pero va cambiando muy lentamente. ¿M? Por eso acá tenemos algunas aclaraciones, ¿no? Es un todo identificable, o sea, se puede analizar la estructura social argentina, por ejemplo, ¿no? Es algo empíricamente observable, tangible, ¿eh? También cuando hablamos de estructura, tenemos que pensar en la interrelación entre las partes. ¿M? El tercer punto, bueno, es un poquito el que ya les decía, la constancia o la permanencia. Y después también lo que tenemos que tener en cuenta es que esas partes de la estructura social eh, em, son desiguales. ¿Eh? Uno tiene la estructura de clases sociales, la estructura educativa, la estructura económica, etcétera, ¿no? Y eso ya digamos, una cierta noción de algo real, algo tangible y algo desigual. ¿M? Eh, y siempre tiene una, como decía, una referencia empírica, ¿no? Una referencia empírica claramente. ¿M? Eh, por eso, digamos, bueno, es un concepto que se usa mucho vulgarmente y bueno, y ahí tenemos la definición básica. Ahora, dicho esto, por supuesto que cuando uno habla de estructura social, habla de cuestiones macro. Siempre decimos, ¿no? La diferencia entre lo micro y lo macro, lo más cotidiano, etcétera, y lo más estructural. Bueno, justamente acá está, lo más estructural. ¿M? Em, y dentro de la estructura social en general, un concepto clave es el concepto de estratificación, ¿eh? Que se suele muchas veces mencionar de manera ligera, ¿eh? O de manera mediática y poco seria. Cuando hablamos de estratificación, uno enseguida ¿qué piensa? Piensa en las clases sociales. Bueno, acá tenemos, esto está sacado estrictamente del texto que tienen que leer de Lucas Marín, pero me gustaría hacer algunas aclaraciones, ¿no? Bueno, ahí está la definición. Proceso por el que una sociedad queda dividida en estratos, que entrañan un grado diferente de prestigio, propiedad, poder y gratificaciones psíquicas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las sociedades tienen algún tipo de división, ¿no? Y esa división hace que vos, según donde estés ubicado, tenés un nivel diferente de prestigio. Prestigio es cómo te ven los demás, ¿eh? Te van a ver diferentes si sos de clase alta o si sos de clase baja. Propiedad, según la clase social a la que pertenezcas o el estrato social al que pertenezcas, vas a tener más capacidad económica o no, ¿no? Ese sería el núcleo de la propiedad, lo económico, ¿no? Lo que planteaba Marx en sus comienzos, que fue el primero que habló de clases sociales. Poder como capacidad de hacer cosas, claramente. Según al sector social al que pertenezca, vas a poder hacer más o menos cosas. No solamente por lo económico, sino por las influencias, los capitales culturales y sociales que tengas, como diría Bourdieu, un tema que toca el sociólogo francés Bourdieu y alguna vez verán. Pero además, el pertenecer a un sector social te da un cierto nivel de gratificación psíquica. Esto puede no entenderse muy bien, pero se lo voy a explicar por la contraria. ¿Qué pasa cuando no tenés gratificación psíquica? Seguramente a muchos de ustedes les habrá pasado de conocer a alguien, ¿no? Y que de pronto un día empieza a comportarse de manera un poco extraña y ustedes piensan, ¿este de qué se la da? ¿Qué quiere aparentar? ¿Eh? Quiere aparentar la pertenencia a un sector social a la cual no pertenece.
Bueno, en ese caso, la próxima vez que te lo encuentres a ese amigo, le hablarás con propiedad sociológica, le dirás, caramba amigo, tu gratificación psíquica está por el piso. ¿Eh? Porque la persona que quiere aparentar más de lo que es, con distintos indicadores, con distintas conductas y actitudes, en realidad, ¿qué quiere decir? Que no está conforme con la gratificación que le da estar en el sector social al que realmente pertenece. Y esto que dije de ejemplo hacia arriba, también va hacia abajo, es decir, también me ha pasado alguna vez, ¿no? Y a lo mejor a ustedes les pasó alguna vez que estás con alguien conocido y te dice, ¿ves aquel tipo que está ahí, ¿no? Medio zaparrastroso, medio mal vestido? Vos no sabés el dinero que tiene ese. Vos no sabés la guita, como decimos acá en Argentina, que tiene ese. Bueno, ese también pertenece objetivamente a un estrato social alto, pero no está conforme con lo que eso implica, con las obligaciones que eso implica, con las conductas que eso implica. ¿Se entiende? Esas serían las gratificaciones psíquicas. Bueno, y acá aparecen una serie de aclaraciones, digamos, o complementos, ¿no? Dice, es de carácter social. ¿Qué quiere decir de carácter social? Esto es muy importante. Que cualquier tipo de estratificación social que conozcamos en la historia, estamentos, castas, clases sociales, lo que fuera, no tiene ninguna base biológica. Es siempre una construcción social. Acá volvemos al tema de la construcción social y en este caso es clarísimo. Es una construcción social. ¿Eh? ¿Y por qué digo no tiene base biológica? Y porque a veces está ese estereotipo, ¿no? De bueno, todos los pobres son feos, gordos y qué sé yo, o están mal cuidados, ¿no? Y bueno, es esa cosa con el, no, todos los de clase baja de Estados Unidos son negros o latinos. Y bueno, entonces, conclusión, si sos negro o latino, estás biológicamente determinado a ser pobre. No. ¿Mm? O mismo el otro día que hablábamos del tema del delito, ¿no? Cada tanto aparecen investigaciones, ¿no? Eh, en Estados Unidos. Se comprobó que digamos, el 70%, 80% de los que están presos eh, son de origen negro o latino. ¿Qué me quiere decir con eso? Que si sos negro o latino, biológicamente tendés a ser delincuente. Volvemos otra vez a lo biológico. ¿Mm? Pero bueno, lo que tenemos que tener siempre claro es que es de carácter social. Y si vemos que todos los pobres son gordos y feos, no son gordos y feos. Lo que pasa es que justamente por estar en una situación como la que están, se alimentan mal, se cuidan menos, etcétera. ¿No? Es todo construcciones. ¿Mm? Bien, universal en el tiempo y el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre en todas las sociedades hay algún tipo de estratificación. ¿No? O sea, es muy difícil la permanencia de una sociedad absoluta y totalmente homogénea, más allá que muchas veces se ha soñado, que hay muchas utopías al respecto, que se ha intentado, etcétera, pero siempre hay gente con distinto nivel de capacidad, con distinto poder, con distinto todo lo que ustedes sepan. Después podemos conversar si hay formas de estratificación más justas, menos justas. Eso es otro tema. ¿Mm? Bien, manifestada de las formas más diversas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que lo que decíamos antes, que a lo largo de la historia ha habido distintos tipos de estratificación. Nosotros hablamos de clases sociales que tienen mucho que ver con lo económico, pero bueno, también ya dijimos que la sociedad de la información empieza a tallar cada vez más el acceso a la información y al conocimiento. ¿Eh? En la India tenés las castas todavía. No sé si ustedes vieron la película relativamente reciente, tendrá 8 o 10 años. eh, que fue muy comentada, quiere ser millonario. Bueno, ahí vos ves las castas. Y en las castas que es un criterio religioso. Eh, y es un tema curioso ahora, porque ustedes saben que la India está creciendo mucho económicamente. Hace unos años leí un artículo muy interesante y era que decía que, bueno, hoy día hay muchos emprendedores en la India que de pronto la pegan y empiezan a ¿cómo es? A tener muchos ingresos. Y entonces pasa a veces que el dueño de una empresa tiene como empleado a gente de una casta superior a la de ellos. Y entonces ahí empiezan los roces, porque ¿cómo me vas a mandar vos a mí si yo soy de una casta superior? Bueno, esto en general el capitalismo lo logra fácilmente, borra todo y lo único que importa es la plata y la clase social y se acabó, ¿no? Pero están en un momento cultural de transición, a pesar de que las castas oficialmente, legalmente creo que han sido desterradas hace unos años, ¿no? Pero siguen existiendo, ¿no?
Bien, pero digamos, en el medioevo que tenías los estamentos que se basaban en funcionalidades sociales y criterios religiosos, ¿no? Estaba el siervo, estaba el caballero, estaba el rey, estaba la corte, etcétera, ¿no? Van a ver en el texto que también habla de la antigüedad donde la clave era la posesión o no del agua o la posesión o no de la sal, de ahí viene la palabra salario y todo esto, ¿no? Em, Ahora, eh, de todas esas formas de estratificación, lo revolucionario de las clases sociales, esto creo que lo dije en la primera clase cuando veíamos ese cuadrito, ¿no? De las tres tipos de sociedades, lo absolutamente novedoso de la revolución industrial es que la nueva forma de estratificación, que fueron las clases sociales, es la primera en la historia que da lugar a la movilidad social. ¿No? En todas las demás, no, nacés y morís en un mismo estrato social, salvo excepciones muy, muy específicas. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien. Em, con innumerables consecuencias en la vida de las personas. Bueno, sencillamente, decime a qué clase social perteneces y te diré a qué nivel educativo vas a llegar, cómo te vas a alimentar, dónde vas a vivir, con quién te vas a casar, de qué te vas a enfermar y de qué te vas a morir. Hay infinidad de estudios que muestran esto, ¿no? Donde, obviamente, porque tu pertenencia a un estrato social genera estilo de vida y estilo de vida genera todo lo que las variables, o sea, influye en todas las variables que hemos estado mencionando recién, ¿no? No hay mucha vuelta. Y hay mucha investigación. Bueno, el tema de la enfermedad es muy clásico, ¿no? A medida que va subiendo en la escala social, hay más situaciones de enfermedades cardiovasculares, cáncer, etcétera. A medida que bajas hay más enfermedades infecciosas, accidentes, en fin, de todo. ¿M? Pero es clarísimo. Después tenemos el último punto que dice que no es un fenómeno evidente. Y acá entramos en un tema urticante, que es cómo medís la clase social o el estrato social al que pertenece esa persona que tenés enfrente. ¿Eh? O sea, uno así a ojo, supónganse que yo estuviera en clase con todos ustedes, lo miro y digo, bueno, este de clase baja no es, la forma de vestir, algunos indicadores no materiales, alguna forma de hablar, em, si pregunto dónde vive, más o menos, pero ¿cómo lo hacemos científicamente, ¿no? Como siempre se pretende acá. Em, Primera cosa que hay que tener en cuenta es que en realidad esto de cómo medir la estratificación, el lugar social que cada uno de nosotros em, tiene tres aspectos. Tres aspectos. En general las consultoras y las investigaciones se quedan en uno solo, pero tiene tres aspectos. Primer aspecto es lo subjetivo. ¿Qué es lo subjetivo? Bueno, muy sencillo. Eh, en los próximos 5 segundos yo les voy a pedir que piensen, que no me lo digan, no me lo van a poder decir acá en la grabación, pero por ahí después cuando nos veamos, ¿no? Pero que piensen en 5 segundos eh, a qué clase social ustedes creen que pertenecen. Bien, ya lo pensaron, ¿no? Bueno, eso que pensaron ustedes es importantísimo. ¿Por qué? Porque en función de cómo ustedes se perciben socialmente, actúan. ¿eh? Si ustedes se perciben de clase media baja, supónganse, y yo les digo hoy, bueno, esta noche los invito a todos a cenar al Jockey Club. Aclaro que el Jockey Club es un club muy exclusivo de la ciudad de Buenos Aires, gente de mucho nivel, ¿no? Si ustedes se consideran de clase media baja, van a decir, no, profe, tengo cosas que hacer, etcétera, etcétera. ¿Mm? ¿Se entiende? O si los invito al bailable fantástico del Once. Tradujo para los que son de otro país, ¿no? El Once es un barrio popular y el fantástico bailable es un lugar donde va gente a bailar música muy popular, cumbia y esas cosas. Bueno, si uno se considera clase media o media baja, va a decir, no, profe, no puedo. A no ser que quiera ir a hacer alguna investigación sociológica o a divertirse un poco para ver otro tipo de su cultura, ¿no? Em, pero vemos, es muy importante cómo uno se percibe porque actúa en función de eso. En la Argentina hay otro problema con eso de lo subjetivo, ¿por qué? Porque en general la gente, después vamos a ver alguna cifra, la gente siempre por
ideal colectivo, por vergüenza, etcétera, si yo les preguntara ahora a ustedes, bueno, ¿qué pensaron en esos 5 segundos? El 99% me va a decir clase media. ¿Mm? Porque la gente, hay como un imaginario popular acá en la Argentina de que la clase, somos todos clase media, etcétera, etcétera. Entonces, eso por un lado, por no querer estar abajo, y otro por, digamos, por no querer, si uno es de clase media alta, o se considera, o alta, siempre da vergüenza acá. ¿Eh? Siempre hay una cosa, en nuestro país, no sé cómo serán en Chile, en Colombia, en Ecuador, ¿no? En estos países sudamericanos de donde tenemos alumnos, eh, acá siempre hay como una cosa yo creo que en estos países también debe haber algo de eso porque en realidad esto que les voy a mencionar tiene bastante raíz hispanoamericana, ¿no? Que es el miedo a la envidia, ¿no? Que siempre, bueno, me voy de viaje, ah, qué bueno, sí, pero es una tía que me regaló el pasaje, o tenía unas millas guardadas y me puedo ir. O sea, esa cosa de no querer, o sea, es difícil que alguien a fin de año diga, che, ¿a dónde te vas de vacaciones? No, mira, la verdad que me voy a Europa 20 días porque me rompí el lomo todo el año y me lo merezco. Difícil, por lo menos en las generaciones más grandes. No sé si ahora los más jóvenes eso lo están cambiando. ¿Eh? Pero bueno, eso es lo subjetivo. Después está lo objetivo, que lo objetivo es lo que en general es lo único que realmente se desarrolla, que es, bueno, los indicadores cuantitativos que te pueden dar más o menos una idea de dónde está la gente. ¿No? Que hay algunos que se permanecen bastante, otros que van cambiando, como todo lo social, en el tiempo y en el espacio. ¿No? Por ejemplo, nivel educativo del jefe de familia, propiedades, posesión de automóvil, qué modelo, de qué trabaja, ingresos, ¿m? Zona de residencia. ¿Eh? Pero después hay algunos que van variando, qué sé yo, en los 80, por ejemplo, cada uno de esos indicadores, ¿no? Suma puntajes, ¿no? Si el jefe de familia es universitario completo, supónganse 20 puntos. Si es universitario incompleto, 15 y así. Y se va haciendo unas tablas cuantitativas. Después, si tienen alguna duda, me lo preguntan. Pero hay indicadores que van variando. O sea, en los años 80, por ejemplo, tener tarjeta de crédito daba muchos puntos. En los años 90, tener celular daba muchos puntos. ¿Eh? Hoy no sé últimamente qué indicadores se están usando. Supongo que se estará preguntando si tenemos iPhone 24, no sé. Pero bueno, se va viendo sobre la marcha, ¿no? Y además los indicadores de una sociedad, de un país, no son iguales que los de otra, en fin. ¿No? Esto es bastante relativo al tiempo y al espacio. Pero el mecanismo es así. Y el tercer indicador, perdón, el tercer aspecto de la forma de medición es el prestigio también, vuelve a aparecer el prestigio. ¿Por qué? Porque además de cómo te consideras vos y además de las cosas objetivas que tenés, también es importante cómo te consideran los otros. ¿Eh? No es lo mismo, y supongo que en los países de donde son los compañeros aquí ocurrirá más o menos lo mismo. Por ejemplo, no es lo mismo ser maestro en Bogotá, en Buenos Aires o en Santiago o en Quito, que ser maestro en un pueblito de Colombia, en un pueblito de Argentina, en un pueblito de Chile, ¿no? Porque en los pueblitos los maestros son casi como los intendentes, ¿no? Entonces, em, ¿y cuál es la diferencia ahí? El prestigio, o sea, cómo te ven los demás. ¿Eh? Como así también hay profesiones y situaciones sociales que van cambiando dinámicamente en cuanto a cómo la gente percibe. ¿Mm? ¿Está claro? Bien, bueno, acá les muestro digamos, un ejemplo, ¿no? Esto está sacado de una consultora de hace unos años, pero se repite constantemente, no hay grandes variaciones. Fíjense, clase social real versus clase social percibida. La clase social real, que es lo que está a la izquierda, ¿no? Esto es una pirámide de estratificación de Argentina, ¿no? De hace unos años. Pero fíjense, la real que sería, en función de lo que estuve diciendo recién, bueno, equivaldría a lo que llamamos lo objetivo, las formas de medición objetivas. Bueno, ahí aparece 40% clase baja, 30 media empobrecida, 20 media, alta inferior 5, alta superior 5. Pero después aparece lo subjetivo, porque a la gente se le pregunta, ¿usted de qué clase social es? Fíjense, somos todo clase media. Fíjense que del 40% que son clase baja,
por lo menos un 28%, porque ahí se reconoce como bajo 12 nada más. O sea que hay un 28% de gente de clase baja que dice que es clase media. Los medio empobrecidos más o menos se mantienen, pero después somos todo clase media. Nadie de clase media, perdón, nadie de clase alta superior, inferior, va a decir que es de clase alta, superior, inferior. ¿Eh? Todos somos clase media. Fíjense cómo se distorsiona la cosa. ¿Mm? Bien. Y eso en términos políticos también es importante, porque digamos, si mucha gente se percibe, se autopercibe de clase media, bueno, las medidas políticas que tomen los gobernantes de turno va a generar más o menos escozor, más o menos resistencia si uno se considera de clase media. ¿Mm? Bien. Bueno, acá tenemos, esta es una foto que saqué una vez que estuve en España. Igual se puede bajar de uno, no sé por qué sigo con esta foto, pero es de la UGT, ¿no? Que la UGT es sería como la central sindical de España, ¿no? Y me pareció muy gracioso. Acá dice pirámide capitalista y dice hacemos sus leyes, ¿no? Que serían los juristas, los catequizamos, que serían los curas, les disparamos, los militares, comemos de ellos, ¿eh? Los burgueses, y abajo todo el pueblo trabajamos para ellos. ¿Eh? Pero bueno, acá tenemos otra versión más argentina que es interesante, ¿no? Porque aparece, bueno, los distintos niveles y la teoría del derrame, ¿no? Ya saben lo que está derramando ahí, ¿no? Pero lo interesante, fíjense lo interesante, ¿no? Y aparece la oligarquía, supermercados, ojeros, qué sé yo, burgueses, ¿no? Clase media acomodada, las pymes, clase media, desempleados, clase baja, etcétera, ¿no? Jubilados con la mínimo ingreso, trabajadores en negro son trabajadores no registrados. Pero lo interesante de este chiste, digamos, es que técnicamente le falta algo, ¿no? Que es importante. Le falta el excluido. ¿Eh? En los últimos 20 años, en nuestro país por lo menos tenemos mucho excluido. Excluido es el que vive totalmente fuera del sistema, que no tiene documentos, que duerme en la calle, que no sabe ni cómo se llama prácticamente. Y hay muchos, y hay muchísimos, ¿no? O sea que técnicamente habría que poner a alguien más abajo o alguien afuera del dibujo, porque en realidad no está, no está en el sistema. Fíjense los cambios interesantes que han habido en nuestro país, va, interesantes, trágicos, ¿no? Por el empobrecimiento, que ahora yo les voy a mostrar un chiste, ¿no? Una caricatura que hizo Quino, el creador de Mafalda, que como siempre digo, Quino era un gran sociólogo y no se daba cuenta, o a lo mejor se dio cuenta, no sé, habría que haberle dado algún título honoris causa, ¿no? Pero este chiste es curioso, es del año 1971, ¿no? Fíjense. Ahí aparece una señora en el campo diciendo, bueno, Juan Ojeda, yo le escribe con mucha dificultad, sacando la lengua y letra temblorosa, le escribe a su hija que es empleada del servicio doméstico en Buenos Aires. ¿Eh? La empleada le va a decir a su jefa, a su patrona, que su mamá le había escrito. ¿M? Y ella le dice, ah, mirá qué bien, qué casualidad, yo también le estoy por escribir a mi hijo, ¿no? Y ella le está escribiendo a su hijo arquitecto, ¿no? El hijo arquitecto vive en Boston, y claro, el tema es que el hijo arquitecto está lavando platos en un bar de Boston, siendo arquitecto. ¿Mm? No solo eso, bueno, acá podemos jugar con los cuatro personajes, podríamos pasarnos un buen tiempo jugando, viendo, bueno, cada uno de estos personajes, cuánto tiene de subjetivo, qué tiene de objetivo y qué tiene de prestigio. ¿Mm? A ver, podemos empezar. La señora que trabaja en el campo, por empezar, pobre no es, objetivamente hablando, porque fíjense que tiene una casa de material, sabe leer y escribir, ¿no? Eh, lo cual no es poco en 1971, a pesar de que escribe con pluma. Bueno, fíjense que tiene el tintero ahí, me da gracia, porque en el año 71 yo justamente estaba en primer grado, ¿no? Y los pupitres del colegio tenían el agujerito para poner los tinteros, pero ya no usábamos tinteros, usábamos lapicera, ¿no? Pero bueno, la señora tiene animales, tiene muebles, tiene casa de material. Eh, la chica del servicio doméstico, ¿por qué Kino la pone ahí? Porque quiere personificar al que está lo más abajo en la escala social. ¿Eh? Ojalá hoy lo más bajo en la escala social fuera una empleada doméstica, porque ahí tiene casa, tiene sueldo, tiene comida, etcétera, ¿no? Y la señora clase media, podríamos decir media alta, porque tener un hijo a comienzos de 70 universitario no es poco. Lo curioso, esto es
un detalle para los que son de Argentina y conocen Buenos Aires. Lo curioso es que ustedes verán ahí que esta señora vivía en la avenida Entre Ríos, en la avenida Entre Ríos, no me acuerdo qué número tiene, así, Entre Ríos 1251, ¿m? Que eso es Entre Ríos y la avenida San Juan, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque es una zona que hoy está bastante pauperizada, está muy venida abajo. Y fíjense, en aquella época era un barrio que andaba muy bien, porque había gente de clase media alta, si no, Quino no hubiera puesto esa dirección. Bueno, de hecho, yo paso muchas veces yendo a la UCA y a 3 cuadras de la UCA está la casa de Quino, donde vivía Quino, y es muy gracioso porque hay un banco de plaza, está Mafalda sentada, está Manolito sentado y algún otro más, y los extranjeros hacen cola, extranjeros y gente del interior, ¿no? Hacen cola para sacarse la foto con Mafalda y Manolito, ¿no? Y hay 2 o 3 negocios que venden souvenirs sobre Mafalda, etcétera, ¿no? Bien, entonces, pero eso de lo de la casa de Quino es en San Telmo, ¿no? Que hoy hoy en día es un barrio bastante turístico, antiguo pero turístico. Entonces, nunca sabremos si la mujer, ¿no? La mamá del arquitecto, sabía realmente dónde estaba su hijo arquitecto, ¿no? Pero lo cierto es que ahí hay unas cosas objetivas muy interesantes para el arquitecto. Primero que el arquitecto, fíjense que está trabajando limpiando platos, ¿no? Está ahí al lado de la bacha, ¿eh? Es lo que en la cocina se llama el bachero. ¿M? Alguna vez tuve clases con chicos de gastronomía en una universidad, entonces me contaban algunas cosas, ¿no? Pero entre otras cosas me decían cómo se trata la comida. No les cuento más nada porque si no, no comen más en un restaurante. Pero lo cierto es que, fíjense lo interesante, o sea que está en lo más bajo dentro de la cocina. No solo eso, sino que su jefe es un negro. En Boston, a comienzos de los 70. O sea, el pibe está en lo más bajo de lo más bajo. ¿Se entiende? ¿Eh? Entonces, ahora, ¿pero qué pasa? Que la capacidad potencial que tiene es mucho mayor, tiene un título universitario. Entonces, a veces le preguntan a los alumnos, bueno, ¿cómo se imaginan 5 años después a la chica del servicio doméstico y al arquitecto? Bueno, algunos se tiran una romántica y dicen, bueno, el chico vuelve a Buenos Aires, se enamora de la chica del servicio doméstico y siguen adelante. Pero no, lo más probable es que el arquitecto finalmente salga de ahí, termine trabajando en un estudio importante de Boston y le vaya muy bien. Y la chica, bueno, puede crecer un poquito, puede tener por ahí hasta una cierta independencia, algún local, peluquería, algo así, pero no mucho más porque no tiene bagaje cultural, ¿no? Por lo menos ahí no se ve que lo tenga. Pero bueno, me resultó interesante que vieran esto, ¿no? Em, Bien, y después tenemos, o sea, este sería un poco el concepto general de estratificación, ¿no? Y siempre cuando doy estratificación, ¿no? Algo de pobreza, sobre pobreza tenemos que decir, sobre el estrato más bajo, ¿no? Sobre todo que la pobreza es un fenómeno, digamos, mundial que tiene muchas aristas, ¿eh? A pesar de que hay que reconocer que a nivel promedio mundial la pobreza va descendiendo, ¿no? Eh, pero todavía falta mucho camino por recorrer y además sí lo que se ve últimamente digo los últimos 30 años aproximadamente, que lo que está ocurriendo a lo mejor es que no aumenta la pobreza, pero sí aumenta la diferencia sideral entre pobres y no pobres. ¿Mm? Cada tanto aparecen estadísticas que dicen cosas como que, qué sé yo, como que los 10 tipos más millonarios del mundo tienen más plata que, qué sé yo, que 10 países africanos, una cosa así, ¿no? Hay muchas de estas estadísticas. Pero bueno, lo cierto es que antes de hablar, lo bueno es que hablar de pobreza me da pie antes a hablar de un concepto básico también, que el otro día lo mencionábamos cuando decíamos el delito como problema social, ¿no? Que yo creo que para una materia como esta, en la maestría, en una introducción a los conceptos básicos, tiene que estar sí o sí, que es el concepto de problema social. ¿Qué es un problema social? Vos dices, no, esto es un gran problema social. ¿Por qué? ¿En qué definición te basás? Entonces, a falta de una, les voy a dar 2 definiciones de problema social, ¿no? La primera es de un sociólogo norteamericano que se llama Horton, se llamaba, creo que no sé si seguirá viviendo, que da una definición muy básica. Dice, un problema social es una diferencia significativa entre la realidad y un estándar deseable con respecto a una cuestión social. O sea, diferencia significativa entre
la realidad y un estándar deseable. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el estándar deseable, por ejemplo, tomemos el caso que yo, vivienda. ¿Cuál es el estándar deseable? ¿Qué es lo que desea la sociedad? Y que el 100% de la gente tenga vivienda. ¿Cuál es la realidad? Y la realidad es que el 60% la tiene. Hay un gap de 40%. Bueno, hay un problema social. ¿eh? ¿A qué se aspira? Que haya cero asesinatos. ¿Cuántos hay? Hay 50 por día. Hay un problema social. ¿No? Por supuesto que esto no es una cuestión cuantitativa así reprecisa, pero eh, digamos, se entiende que eh, se entiende que hay una cuestión más bien cualitativa, ¿no? Entonces, cuando hay una diferencia muy grande entre eso y eso, entre lo que se aspira, entre las expectativas sociales y, digamos, lo que pasa, ahí hay un problema social. Ahora vamos a volver sobre esta sobre esta definición. Vamos a ir a la segunda. La segunda es de, bueno, la escribió la anterior decana de nuestra facultad, Liliana Pantano, hace muchos años, cuando escribió un libro sobre políticas sociales, que curiosamente lo escribió junto con el que fue mi antecesor en el departamento de sociología, que se llamaba Enrique Amadasi, ¿no? Enrique Amadasi, un gran sociólogo, ¿no? Con el que yo tuve unas coincidencias muy raras, porque primero lo tuve de profesor en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Después, pasado el tiempo, pasado 2 años, yo trabajaba en la acción social en la Municipalidad de Buenos Aires. Un día lo ponen como jefe, ¿no? O sea que lo tuve de jefe. Después lo tuve como compañero en el doctorado, porque hicimos el doctorado juntos. A pesar de que tenía más edad, pero bueno, nunca había hecho el doctorado, hicimos el doctorado juntos. ¿eh? Y después, bueno, después él me contrató para, bueno, no me contrató, él después tomó el departamento de sociología y después él me recomendó, cuando él se estaba yendo del departamento de sociología, me recomendó para que yo fuera director. Pero bueno, nada, anécdotas al margen. Esta es la definición que dan Liliana Pantano y Enrique Amadasi, ¿no? Que es más rica, más, van a ver que es, digamos, que es más profunda, ¿no? Porque dice, es una condición, una situación, ¿no? Una realidad en el otro esquema. ¿eh? Una realidad que afecta a un determinado número de personas, o sea, no puede decir, este pibe se droga, bueno, es un problema social de adicción, no, tiene que haber un número considerable de personas, que tampoco hay un número que dice, bueno, a partir de 1000, a partir de 2000, no, es una cuestión conceptual. Pero además que afecte a un determinado número de personas, es fundamental que eso sea considerado inconveniente, es decir, no solamente tiene que pasar algo, sino que se tiene que ver como negativo. Cuidado con esto. ¿eh? Porque hay sociedades hoy donde, por ejemplo, la adicción no es un problema social porque se lo empieza a ver como no negativo, por lo menos. ¿eh? Durante miles de años la pobreza no fue un problema social. ¿Que no había pobreza? Sí había pobreza, pero era parte del paisaje. Todavía ahora hay países donde pasa eso. ¿Qué sé yo? Uno ve la India y uno dice, bueno, acá me parece que no es mucho problema social la pobreza, más allá de que objetivamente eso genere problemas. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿eh? Y además que se cree que puede ser solucionado por la acción social colectiva, es decir, no solamente tiene que afectar a muchos de manera considerada negativa, sino que además se tiene que considerar que algo se puede hacer, ya sea total, ya sea parcial. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, ahí la cosa se hace más precisa, ¿no? Y vemos que hay momentos donde hay problema social o no. Bueno, al esquema anterior, a la primera definición, que nos va a ayudar a entender mejor esto de, bueno, cuándo hay problema social, cuándo no, si se crean, si no se crean, etcétera. Acá tenemos un esquema muy sencillo de la primera definición, ¿no? Cuando hay una diferencia considerable entre el estándar deseable, ¿no? Que no haya asesinatos, que el 100% de la gente tenga vivienda, que lo que fuera, ¿no? Pero hay que desearlo eso, porque a lo mejor a la gente ni le interesa tener casa. ¿eh? Bien, o que no haya asesinatos. Bueno, y si la realidad es muy diferente, ahí hay un gap, hay una distancia que dice acá hay un problema social. Ahora bien, ¿cómo, cómo hacemos desaparecer un problema social? ¿Cómo lo combatimos? Bueno, obviamente desde el punto de vista gráfico, ¿no?
tendríamos que pasar de esta situación a esta otra, ¿no? Es decir, que los planos se tienen que juntar. ¿Mm? Ahora, ¿cómo hacemos para que esos planos se junten? Gráficamente hablando. Bueno, básicamente hay tres chances. Me imagino que ustedes ya se las estarán imaginando, espero. ¿Eh? Primera chance, es decir, bajar el estándar deseable, bajar las expectativas. Lo que Marx llamaba la reificación. ¿Qué es la reificación? Y es a una, mostrar a una realidad como inmodificable por la voluntad de las personas, ¿no? Bajar las expectativas. Esto en política es pan de cada día, ¿no? ¿Qué sé yo? En el litoral argentino, ¿no? Hay inundaciones. Bueno, acá tenemos al compañero de Corrientes que sabe de qué estoy hablando. Hay inundaciones. ¿Cuál es el argumento hoy día de moda? Y es el calentamiento global, ¿no? O sea, es buscar causas ajenas que no controlamos. Entonces, bueno, ¿qué querés que haga? ¿Cuántos años nos pasamos en Argentina diciendo, no, la situación está muy mal y porque el Fondo Monetario Internacional no nos quiere? Y así es fácil. ¿Mm? Me acuerdo cuando fue hace 30 años, ahora se van a cumplir justamente, cuando fue el, eh, el atentado terrorista a la AMIA, ¿no? La entidad esta judía, un político de primer nivel al otro día dijo, bueno, el terrorismo vino para quedarse. ¿Qué quería decir con eso? Bueno, que había un bolillero internacional, sacamos la bola negra y decía terrorismo y bueno, aguantatela. Con eso que estaba haciendo, estaba reificando para qué, para no reconocer que había habido problemas de inteligencia, problemas de prevención, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero tenemos infinidad de excusas para bajar los estándares. Me acuerdo que alguna vez un presidente nuestro decía, bueno, un poquito de inflación no hace nada mal. ¿Eh? O si hay asesinatos, delitos, la violencia creció en todo el mundo. ¿Se entiende? Entonces, ahí se baja el estándar deseable. Se intenta reedificar. Bien, siguiente posibilidad, bueno, subir la realidad. ¿Qué es subir la realidad? Es lo que conocemos genéricamente como política social. Em, política social. No tenemos que confundir política social con política pública. Ahora vamos a ver los distintos tipos de política social. Pero bueno, ¿cuál es la tercer chance? Y bueno, no nos queda otra, ¿eh? Que sería un poquito de cada uno, bajar un poco las expectativas y hacer algo sobre la realidad. ¿Mm? ¿Se entiende? Bien, ahora volvemos al concepto de política social, ¿no? Justamente, las políticas sociales pueden ser de estas formas, ¿no? Estos son pares, ¿no? Que son pares que se combinan entre sí, es decir, una política social puede ser participativa, privada, centralizada, universal y voluntaria, ponele. ¿Eh? Entre estos pares hay matices también, hay matices. Por ejemplo, primera, participativa o no participativa. ¿A qué se refiere? Y se refiere a si los beneficiados participan o no en la política social. Es decir, ejemplo, si vos le tirás bolsas de comida, es no participativa. Ahora si, bueno, acá hay una ONG que hace, se llama Un Techo para mi País, ¿no? Que ayuda a la gente a hacerse su casa. Bueno, eso es participativa, porque el beneficiado construye también, ¿no? Estatal o privada, bueno, lo que decíamos antes, estatal es la política pública, pero también hay políticas privadas. De hecho, en Argentina, si uno toma sus 200 años de historia, fueron mucho más los momentos donde había políticas privadas que políticas públicas. ¿Mm? Em, también, obviamente, hay intermedias, ¿no? ¿Qué sé yo? Está Cáritas, que es la organización de la iglesia, ¿no? Que da de comer, etcétera, pero muchas veces tiene subsidios del Estado, por ejemplo. Centralizado o descentralizada, esto tiene que ver con si se planifica de un solo centro, de un solo lugar, en general la capital de un país, o se descentraliza. ¿No? Acá hay un ejemplo en la Argentina que fue muy interesante para entender esto. ¿No? Apenas asumió Alfonsín a fin del 83, dijo vamos a erradicar la pobreza. Entonces hizo un plan empezó a distribuir unas cajas de comida, ¿no? Que se llamaban PAN, Plan Alimentario Nacional, ¿no? Fíjense, hace 40 años de esto y seguimos cada vez con más pobres. Pero bueno, después vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que
se empezó a ver que en algunas provincias la gente recibía las cajas y vendía sus productos. ¿Y por qué los vendía? Bueno, los vendía porque, no porque por corrupción ni nada por el estilo, sino porque como había sido una política centralizada, el menú, el componente de la canasta de comida que había ahí adentro era de tipo, era según la dieta argentina. Perdón, según la dieta porteña, la dieta de Buenos Aires. Y bueno, y en Buenos Aires se comen cosas diferentes a lo que se comen en otras provincias, ¿no? Hay mucha diversidad en nuestro país sobre eso. Entonces, bueno, eh, fue una política social en alguna forma fallida por ser demasiado centralizada. Universal y selectiva, bueno, depende si voy a tomar un universo o voy a tomar una selección. Si yo digo, bueno, voy a vacunar, vacunación a todos los niños, vacunación contra el COVID o a todos los jubilados, supónganse. ¿No? Bueno, eso es una política universal, a todos los jubilados. Ahora sí digo, no, solamente vamos a vacunar a los jubilados mayores de 65, mayores de 80, o a los jubilados que reciben la jubilación mínima. Bueno, ahí estoy haciendo una política social selectiva. Y de último, profesional o voluntaria, que es el tema de, bueno, si intervienen en la ejecución de la política profesionales o voluntarios, ¿no? Si es, qué sé yo, repartir comida no necesitas profesionales. Un comedor comunitario, bueno, necesitas gente que sirva la comida, nada más. Ahora, si vas a construir casa, necesitas arquitectos. Si vas a hacer un plan de salud, necesitas médicos, enfermeros, en fin. ¿eh? Ese sería un poco el panorama de los tipos de política social. ¿m? Bien, dicho esto, y habiendo hecho esta definición, vamos a ver ahora, por lo menos intentar comenzar con el concepto de pobreza, ¿no? Primera aclaración, ¿no? O sea, que cuando hablamos de problemas sociales, obviamente no hablamos solamente de pobreza, ¿no? Hablamos de pobreza, hablamos de problemas ecológicos, hablamos de adicciones, de discapacidad, etcétera. Ahora, también es cierto que cualquier problema social en condición de pobreza siempre es más complicado, ¿eh? No es lo mismo ser discapacitado pobre que discapacitado rico, por decirlo así rápidamente. Bien, entonces, vamos primero con una definición de pobreza, de pobre, ¿no? Porque así hay que arrancar. ¿eh? Pobre es aquel que no vive de una forma mínimamente decorosa de acuerdo a los estándares de la sociedad que habita, relativa al tiempo y el espacio. Volvemos a lo mismo cuando hablábamos de los indicadores de estrato social, ¿no? El concepto de pobreza es un concepto relativo, perdón, bueno, quiero volver atrás y no, no importa. Es un concepto relativo en el tiempo y en el espacio. ¿m? Volvemos a lo mismo. No es lo mismo ser pobre hoy que hace 50 años. ¿m? No es lo mismo ser pobre en Argentina que en África, aún en el mismo momento. Sí. Si en los años 40 no tenías heladera con freezer eléctrica, no necesariamente eras pobre. Hoy sí. Y así podríamos seguir. Y a su vez, en un mismo tiempo, la pobreza es distinta. Por más que veamos cosas terribles en nuestros países de Sudamérica, bueno, y la pobreza que tenemos nosotros al lado de la africana, en muchos países de África, es eh, casi hablar de clase media. ¿eh? Yo me acuerdo hace muchos años que un grupo de la selección argentina juvenil había ido a un país africano a disputar una copa, no me acuerdo cuál. ¿eh? Y los chicos de la selección argentina de aquel momento eran todos chicos que venían de hogares muy humildes. ¿eh? Pero lo primero que comentaban los primeros días, que los llevaron a pasear, etcétera, etcétera, que estaban azorados y sorprendidos por la pobreza que veían en África. Ellos que eran pobres, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque hay relatividades. Bien, vamos ahora a esto, ¿no? Para ver un poco la historia de la pobreza muy mínimamente, para decir, bueno, ¿cuándo empezó la pobreza? ¿Cuándo empezó la pobreza a ser un problema social? Bueno, prácticamente está muy claro que esto empezó a ser un problema social, digamos, a fines del siglo XIX. La primera persona que se conozca que estudió la pobreza es este señor, un personaje muy especial, Charles Booth. ¿Por qué un señor muy especial? Por varios motivos. Primero porque era multimillonario, pero estaba muy preocupado por la pobreza, por lo cual siempre hay gente millonaria preocupada por la pobreza, pero este se puso a estudiarla en serio y escribió como 13 libros sobre la pobreza en Londres.
Y además a este señor le debemos la definición de, eh, ustedes muchas veces han escuchado de línea de pobreza, la línea, tantos porcentajes de personas están bajo la línea de pobreza. Este fue el que inventó lo de la línea de pobreza, ¿por qué? Porque era un fabricante de barcos. Entonces en algún momento de sus escritos dice, bueno, en realidad los que son pobres son los que están debajo de la línea de flotación, se están ahogando, ¿eh? La línea de pobreza. ¿Mm? ¿Se entiende? Y después también aquí no termina su característica especial, sino que tiene otra característica especial, tenía, que era que en un momento de su vida decidió autoimponerse un salario para no disfrutar tanto, para estar más cerca de los pobres, ¿eh? Un tipo que era millonario y que fabricaba barcos, imagínense, ¿eh? Bueno, como cuando yo era chico, uno de los tipos más millonarios del mundo era uno que fabricaba barcos, Onassis, un griego, que había vivido en Argentina y todo, ¿eh? A ver, a veces digo para que se entienda la particularidad esta de ponerse un salario. Es como si ahora prendiéramos la televisión y viéramos a Bill Gates, diciendo, no, la verdad que estoy muy preocupado por la guerra en Ucrania, por el mal en el mundo, etcétera. Entonces he decidido a partir de ahora ganar solamente $3.000 por mes. Una locura, todo el mundo diría está loco, ¿eh? Bien, eh, ese clima que había en Europa, sobre todo con el tema de la pobreza, bueno, se ve también reflejado en la primera encíclica de la Iglesia, ¿no? 1884, la Rerum Novarum, ¿no? La primera encíclica que habla sobre la cuestión social, preocupado por los obreros, por el trabajo, en fin. Em, Siempre insisto, ¿no? Que los primeros 100 años de la Revolución Industrial fueron terribles, ¿eh? Y que recién en esta época, fines del siglo XIX, se empieza a tomar conciencia de todo esto, ¿eh? Marx es de esa época. El mismo Weber, que he estado leyendo últimamente una biografía de él, escrita por su esposa, apasionante, ¿no? También la esposa cuenta que él iba a distintos, ¿no? En las iglesias católicas y protestantes de la Alemania de esa época se organizaban congresos y cosas para decir, bueno, ¿qué hacemos con la cuestión social? ¿Qué hacemos? Estaba ahí siempre dando vuelta, ¿eh? Pero bueno, esto siguió avanzando, ¿no? Y digamos, el shock quizás definitivo, más importante para terminar de poner a la pobreza en la agenda internacional y de los estados, fue la famosa crisis del año 1929, la crisis de Wall Street, ¿no? Que llevó a la pobreza de un día para el otro a un tercio de la población norteamericana, es decir, más o menos un 30%, ¿no? Que fue una hecatombe. Y que ojalá en Argentina tuviéramos 30%, ¿no? Porque ahora tenemos mucho más. Pero lo cierto es que a partir de ahí, bueno, ustedes saben que el Estado empieza a intervenir en muchos problemas sociales, entre ellos la pobreza, y ahí se hace tema de agenda continua, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos investigando la pobreza, haciendo congresos sobre la pobreza, etcétera, etcétera, pero la pobreza nunca se termina de ir. Hay algunas mejoras parciales, pero no mucho más. ¿Mm? Bien. Em, Vamos a la Argentina. Algunos datos generales sobre la Argentina. Bien, estos son los antecedentes históricos de investigaciones hechos sobre la pobreza en Argentina, ¿no? El primero es de 1904, un señor que se llamaba Vialet Macé, que era de origen catalán. En ese momento el presidente de Argentina era un presidente que fue ahora es muy cuestionado, pero fue muy progresista en esa época, que se llamó Julio Argentino Roca. ¿Mm? Y en un momento Roca, al que se lo tilda de muy liberal y de poco comprometido con la sociedad, etcétera, él lo llama a este señor. Este señor era un personaje muy especial porque era arquitecto, había hecho un dique muy famoso que todavía sigue existiendo en la provincia de Córdoba, el dique San Roque, que está en una ciudad muy conocida que se llama Carlos Paz, muy turística. De hecho, la provincia de Córdoba tiene un pueblo hoy día que se llama Vialet Macé, por lo que él hizo, ¿eh? Pero bueno, lo invitó, le dijo, andate a recorrer todo el país para ver cómo está viviendo la gente, cómo está trabajando la gente, ¿no? Y entonces él hace un informe, el famoso informe sobre la clase obrera en Argentina, que es una delicia, ¿no? Que es una cosa impresionante, muy crítico, muy negativo sobre las condiciones de trabajo en nuestro país. El otro trabajo, la otra investigación o fuente de información importante es el libro este, Una nueva Argentina, que es de 1940. ¿Y por qué es muy importante? Bueno, porque acá hay otro tema que no aparece ahí, y es que
Argentina era muy poco seria, ¿no? O muy poco, digamos, no me sabe la palabra, eh, continua, pero no me sale la palabra que quiero decir, en cuanto a la realización de censos, ¿no? Em, Había hecho uno en 1869, otro en 1895, otro en 1914, cuando supuestamente hay que hacerlo cada 10 años, ¿no? Pero de 1914 recién se hace el siguiente se hace en 1947, o sea que tuvimos 33 años sin censo, que son fuentes, ¿no? Que son fuentes de información fundamentales. Por eso este libro de Alejandro Bunge, 1940, sirvió mucho. Alejandro Bunge era un señor, un economista de la élite porteña, o sea, de la clase alta, ¿eh? Y bueno, ahí virtió un montón de datos muy interesantes. Hay un capítulo que es muy impresionante, yo tengo el libro, ¿no? Es muy impresionante, que es sobre cómo mejorar la raza argentina, ¿no? Todavía esas ideas evolucionistas tan explícitas, en los años 40 eran totalmente normales, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que traer gente de acá, de allá, la gente pobre tenemos que ver cómo hacen para no tener tantos hijos. Había una cosa así medio, muy evolucionista. Bien, entonces, en este libro es interesante una figura que usa Bunge y que tuvo bastante vigencia y que no sé si no la sigue teniendo, y es que él decía la Argentina es un país abanico, tomando como centro Buenos Aires, y trazando círculos concéntricos a partir de ese centro. A medida que nos vamos alejando del centro de Buenos Aires, la situación es peor. ¿Mm? Bien, después tenemos trabajos de Gino Germani. Gino Germani, para los que no lo saben, fue de origen italiano que se vino escapando del fascismo. ¿eh? Bueno, se escapó del fascismo, vino acá y estaba el peronismo. Tuvo un tiempo dando clases en colegios secundarios hasta que después, cuando derrocan a Perón, lo convocan a armar el primer departamento de sociología eh, de la Argentina. Si bien había algunos antecedentes con cátedras al principio del siglo XX, ¿no? Pero eran cátedras más bien de filosofía social, no de la sociología empírica moderna. El primero que trae la sociología empírica moderna es Gino Germani. Mi director de tesis digamos, y director de este departamento de sociología durante muchísimos años y gran mentor de nuestro departamento de sociología, José Luis de Ima, fue discípulo directo de Germani, ¿no? Pero Germani funda el departamento de sociología creo que en 1958 y la UCA lo funda en 1959, ¿no? Pero es cierto que Germani hizo muchos estudios sobre la modernización en Argentina, las clases sociales, etcétera, y en un escrito de 1963 decía, la verdad que no vale la pena estudiar la pobreza porque es poco significativa. ¿Mm? Bueno, de hecho, José Luis de Imas, ¿no? En el año 74 saca un libro que se llama Los hundidos, para estudiar, bueno, cómo sacar a esos hundidos, a los pobres, y ponerlos en el escenario social, pero era la idea de un grupo que había que ayudarlo y punto. ¿Mm? Esto siguió prácticamente hasta mediados de los 70. En el año 74, 1974, ahora justo hace 50 años, la pobreza en Argentina no pasaba del 3%, 3-4%. ¿Mm? A veces uno se pone a pensar, bueno, con 3-4% hubo tantos movimientos guerrilleros, esto y lo otro, luchando contra la pobreza, y qué sé yo, y ahora que tenemos el 50, nadie mueve un pelo. Pero bueno, da para otro capítulo. Lo cierto es que el tema es año 1974, 3%. Año 2024, 48, 45, 40, 50, da lo mismo, es una barbaridad. ¿Qué pasó? Porque además no tuvimos ninguna guerra, no tuvimos ningún tsunami, ningún terremoto significativo, no tuvimos nada. ¿Mm? Ahí está el gran tema. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, yo les voy a dar algunos puntos, más o menos, como muestra, porque hay muchas cosas más, ¿no? Pero como muestra de algunas de nuestras recurrentes crisis económicas y algunos datos para que tengamos en cuenta lo que era esto. Bueno, primera crisis, además todas estas crisis yo tuve la suerte y la desgracia de vivirlas. Uno siendo chico, siendo hijo en mi casa, otro siendo padre, en fin, ¿no? Y que obviamente se viven distintos. En la primera gran crisis
es 1975. 1975 había muerto Perón un año antes, justo ahora, bueno, hoy lunes, si la están viendo hoy la, la clase, el lunes 1 de julio, se cumplen 50 años de la muerte de Perón. ¿Mm? Yo tenía 9 años y me acuerdo perfectamente porque eh, un señor amigo de mi padre había sido concejal como 20 años antes, tenía un carnet de concejal, ya no era concejal y seguía usándolo y entrábamos a todos lados con ese carnet. Entrábamos a la cancha, a cualquier lado. Era muy gracioso. Y cuando muere Perón, el señor nos llevó en auto a ver las colas que había para ir a ver el cadáver, ¿no? Que estaban en el Congreso Nacional. Y recorríamos todo Buenos Aires y siempre nos encontrábamos con alguna cola. Era una cosa impresionante, un día lluvioso y re frío. Pero bueno, em, al año siguiente el país era un desastre, un descalabro, ¿no? Gobernaba Isabel Perón, la esposa, ¿eh? Y había una crisis económica enorme y en un momento contrata a un nuevo ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo. ¿Eh? Celestino Rodrigo generó, Celestino Rodrigo generó el Rodrigazo. ¿Cuál era la característica principal de Celestino Rodrigo? A Celestino Rodrigo no lo conocía ni la abuela, no lo conocía nadie. De hecho, es famoso una foto de este señor yendo a tomar posesión del Ministerio de Economía en subte, en metro. Una foto de que está ahí agarrado del metro, yendo a Plaza de Mayo a tomar posesión del ministerio. Se ve que eso lo tenía claro porque dijo, no me conoce nadie, de mí no se van a olvidar. Y 50 años después estamos hablando de él. ¿Qué hizo? Bueno, hizo lo que ven ahí. Devaluó 150% el peso, subió 100% todos los servicios públicos y los combustibles 180%, de un día para el otro. ¿Mm? Em, Claramente esto de alguna manera también fue el caldo de cultivo. Pensemos que estamos hablando acá junio, julio del 75, y unos 6 meses después, un poquito más, vino el golpe militar, ¿no? O sea, de alguna manera, obviamente no voy a justificar el golpe militar, pero digo, la situación económica era muy terrible, ¿no? Y generaba un empobrecimiento a gran escala. ¿Mm? Bien, eh, el segundo ítem que le voy a mostrar es la hiperinflación de 1989, ¿no? Cuando Alfonsín estaba dejando el poder, y Menem lo toma. Fíjense qué interesante, ¿no? Fíjense qué datos. Tuvimos 3.079% de inflación en 1989, 196 en julio, ¿m? Y al año siguiente tuvimos 3014. Y yo me acuerdo, obviamente, de todo esto, qué sé yo, entrabas a un supermercado y estaban remarcando los precios con una maquinita y vos te ponías adelante del remarcador para sacar las cosas baratas. Como no había muchos medios de comunicación, internet, nada, solo teléfono y andaban mal, también te podía pasar que fueras a un lugar y comprabas una Coca-Cola a, podríamos decir, $20 y te ibas a otro lugar y la Coca-Cola estaba a $2, porque se tardaba en refrescar los precios. ¿Mm? Podría contar muchas anécdotas de esto, eh, em, pero los números son escalofriantes. Ahora estamos muy preocupados porque estamos en 180, 200 por año, y que es una barbaridad, es una locura, ¿no? Pero fíjense lo que es una hiperinflación, ¿no? Y en 1990 volvió, ya estaba Menem, ahí le volvió a tocar otra hiperinflación, bajamos un poquito a 3014, pero a fines del año 90, Menem lo que hace es llamar a un nuevo ministro de Economía, Armán González, que era de su provincia. ¿eh? Fin de año dicta lo que se llama feriado cambiario, se cierran los bancos. Y me acuerdo de estar en la fiesta de fin de año, todo pensando qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. ¿Y qué pasó? Bueno, para que entiendan qué pasó, les comento que en ese momento ya estaba tan acelerada la inflación que los bancos recibían plazos fijos. Me imagino que todos sabrán lo que es un plazo fijo, ¿no? Que uno entrega la plata por un tiempo y después recibe intereses, ¿no? Los plazos fijos se hacían a 7 días y la gente vivía de eso, toda la semana y sacaba los intereses. Bueno, en medio de eso, feriado cambiario y el primer día hábil de enero aparece Herman González y dice, bueno, todos los que tienen plata en plazo fijo en los bancos, todo para papá. Les damos unos bonos, que cóbrenlo cuando puedan. Bueno, eso fue que cada una de estas crisis siempre tiene alguna novedad y por eso siempre agarra a mucha gente. ¿eh? Por eso
en el 2002, ¿qué pasó? En el 2002 veníamos, ¿no?, de 10 años de convertibilidad, 1 a 1 peso, un peso, un dólar. Había una estabilidad que nunca se había visto durante 10 años, más allá de todos los errores que tenía el gobierno de Menem, pero la gente ya se empezaba a confiar. ¿Mm? Entonces, bueno, ¿cómo nos podían arruinar? Y agarrando una cosa algo que nunca se hubiera visto. ¿Y qué era lo que nunca se hubiera visto? Bueno, que nos sacaron la plata de las cuentas sueldos, ¿no? Bueno, y ahí el dólar, ¿no? El dólar se fue de 1 a 1 a prácticamente 4 a 1. ¿Mm? Después se estabilizó en 2,80 y bueno, ahora lo tenemos en 1000, o sea, después de 20 años lo tenemos en 1300, 1350 a 1. ¿Eh? Bueno, y con todo el desastre que generó esto. Entonces, la clase, o sea, ahora cuando nos encontremos, esta es una clase mixta, ¿no? Con grabación y con presencialidad, vamos a ver todas estas crisis, qué consecuencias generales produjeron. Y bueno, y vean bien el video a ver si tienen dudas, comentarios, etcétera, y lo hacemos eso cuando estemos presencial.